ambiental. Antes, les quiero indicar que mañana vamos a tener una gran jornada también, así que a no perdérsela, tenemos bastantes sorpresitas para el cierre de mañana. En este caso vamos a hablar sobre un mundo en emergencia ambiental y para eso, quien modera esta tarde será el abogado especialista en Derecho Ambiental, Bernardo Boloj. Bienvenido, fuerte el aplauso. Defensor del pueblo de la provincia de Chaco. Hoy va a estar Bernardo moderando esta mesa temática. Y quienes participarán en primer medida será Matilde Rusticucci, fuerte el aplauso, bienvenida. Loreto Stambuk, Victoria Flores, Santiago Alzugaray, fuerte, bien fuerte ese aplauso. Última mesa en esta sala A. Bienvenidos, bienvenidas, todo suyo, Bernardo. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente gracias a esta excelente, impecable organización, a esta oportunidad de encontrarnos en este 9º Congreso Internacional con un trabajo al detalle de los organizadores. Gracias a la querida amiga Amelia López y a todos los que han hecho posible este gran evento que trasciende las fronteras de la provincia y del país. Y digo que trasciende porque hoy vamos a tener realmente un panel diverso, multicultural, multinacional, con algo que nos va a interpelar cada vez más, que es la emergencia ambiental, la problemática ambiental insertada con más fuerzas en las agendas públicas y privadas y con un hilo común denominador que está pasando a 14.000 kilómetros de aquí, en Egipto, que es la cumbre de cambio climático. Discutir qué vamos a hacer con este cambio climático que está afectando las economías, la salud y las formas tradicionales de vida. Y aquí tenemos gente apasionada, militante y con un gran trabajo en terreno que me parece que tenemos que escucharlos y aprovecharlos y aprovecharlas. Vamos a hacer... Realmente el currículum excede a una hoja que uno puede tener. Y en primer lugar les quiero presentar a Matilde Rusticucci. Matilde es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la querida UBA. Es experta en cambio climático y eventos extremos del clima y sus impactos en diversos sectores. Forma parte del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático. Es doctora en Ciencias de la Atmósfera y licenciada en Ciencias Meteorológicas de la Universidad de Buenos Aires. Todo lo que consideres y quieras hablarnos, Matilde, es tu momento. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación para participar en este ambiente. Y empezamos a hablar sobre ambiente, y cuando hablamos de ambiente tenemos que pensar y tenemos que tener claro qué es el cambio climático. Por eso titulé así mi presentación, ¿qué es esto del cambio climático, de lo que tanto se habla todo el tiempo y que tenemos que tener presente? ¿Cuál es la definición de cambio climático? El cambio climático es una variación del estado del clima. Parece obvio, pero el clima es una condición estable, teóricamente, un clima seco, un clima lluvioso, un clima templado. Bueno, ese cambio, esa variación del estado del clima es lo que se llama cambio climático, pero que persiste durante largo tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. ¿A qué se debe este cambio climático? El cambio climático se puede deber a procesos naturales, por ejemplo, cambios en la radiación solar que entra al sistema. Esa es una de las causas, una variabilidad propia del clima, o a cambios antropogénicos. Y ahí es donde estamos preocupados, ahí es donde nos empieza a preocupar el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa la velocidad del cambio. Este cambio del clima se está dando muy aceleradamente, tan aceleradamente que muchas veces no podemos adaptarnos al cambio, no podemos adaptarnos al nuevo clima que está viniendo. Sobre todo cuando hablamos de la mayor frecuencia de eventos extremos climáticos. ¿Qué son los eventos extremos climáticos? Olas de calor, olas de frío, lluvias intensas, sequías prolongadas,
huracanes más intensos, todos esos eventos extremos han aumentado su frecuencia en todo el mundo y van aumentando cada vez más rápido. Eso es lo que nos preocupa, porque nos preocupa los impactos que tienen estos eventos extremos, que son cada vez mayores porque no logramos adaptarnos a esos cambios. Y conocemos cuál es la razón, sabemos que es la acción humana la que ha generado este cambio climático, porque si no hubiera actuado el hombre emitiendo gases de efecto de invernadero, no tendríamos las temperaturas que tenemos ahora a nivel global, ni los cambios en la cantidad de lluvias que tenemos a nivel global, ni todos los impactos. Entonces sabemos que puede haber impactos a futuro, que pueden ser más o menos graves de acuerdo con lo que hagamos. Sabemos que los impactos, las consecuencias del cambio climático ya están en marcha. Sabemos que hay inundaciones, sabemos que hay huracanes intensos, sabemos que hay sequías, que hay deslaves. Conocemos todos los impactos y sabemos que fundamentalmente está afectando la vida de miles de millones de personas, a pesar de esfuerzos de adaptación en todo el mundo. En particular, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, o sea que estos efectos del cambio climático además se magnifican en las ciudades, acompañadas por efectos en la contaminación ambiental, en la contaminación del aire, además del cambio climático. Sabemos que el cambio climático no está solo. Este cambio en las condiciones climáticas que ha generado que las especies, algunas se tengan que mudar, algunas se tengan que readaptar, algunas tengan que desaparecer, no solo es debido al cambio en el clima, sino que además hemos impactado los recursos naturales, destruimos el hábitat, la urbanización y sobre todo la inequidad social. Son todos efectos que van concatenados con el cambio climático, generando grandes impactos. Tenemos entre 3.3 y 3.6 mil millones de personas a lo largo del mundo que viven en zonas de alta vulnerabilidad. Eso se llaman global hotspots en general. Es casi la mitad de la población mundial que vive en zonas de alta vulnerabilidad al cambio climático. ¿Por qué? Porque son desafíos superpuestos. Tenemos en general accesos limitados a los servicios de agua, los medios de vida son muy sensibles al clima, entonces esos cambios en el clima generan muchos impactos, altos niveles de pobreza, falta de fondos, etc. Son todos los desafíos que justamente, como mencionabas recién, son los que tratan los gobiernos en estas reuniones, como la que se está desarrollando actualmente en Egipto. Se basan en los resultados del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que son los informes del cambio climático, que presentan diversos impactos en la salud, concretamente los vectores que producen ciertas enfermedades se reubican en otras latitudes donde antes no estaban, los incendios debido a las sequías y el aumento de temperatura, las inundaciones en otras regiones, todo eso impacta en los medios de vida de las poblaciones más vulnerables, que generalmente son los mayores y los niños y adolescentes. Pero sabemos que a todo esto hay soluciones. ¿Qué quiere decir? La ciencia muestra lo que ha sucedido, muestra lo que va a suceder, pero también muestra las soluciones. Hay caminos a recorrer para evitar que estos impactos sean tan intensos y tratar de disminuir el impacto negativo. Es una cuestión social, política, económica, a resolver, pero sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces tenemos esperanzas y sabemos que podemos accionar al cambio climático. Muchas gracias. Gracias a vos, Matilde, por ilustrarnos tan brevemente y tan lógicamente un tema complejo, difícil, pero de actualidad. Muchísimas gracias. En segundo lugar, vamos a tener la dicha de contar con Loreto Stambuk. Loreto es socióloga, planificadora urbana, se ha dedicado a programas de educación ambiental, capacitaciones en temas de habitabilidad eficiente, desarrollo de proyectos socioambientales y actualmente dirige el área de acción climática de la Fundación Horizonte Ciudadano de Chile.
hay un fuerte trabajo en perspectiva de ciudadanía y comunidad. Parece muy importante que Loreto nos pueda desdeñar desde esa visión, desde la sociedad civil, la comunidad y de la sociología. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de que el tema de calidad de aire y de cambio climático, que están intrínsecamente relacionados, sean parte de este Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia. Este proyecto es una red ciudadana, parte desde un desafío que tenemos la sociedad civil con respecto al aire limpio, y agradezco esta plataforma para poder visibilizar un problema invisible que no tiene mucha cobertura, ¿cierto? O las soluciones no llegan a tiempo. Esta es una red, como dije, que nace dentro de una red de líderes, Convergencia para la Acción. Aquí hay varios en este congreso, y es una unión también entre la Fundación Horizonte Ciudadano, a la que yo participo, y el Centro de Acción Climática, que es la academia, para poder dar robustez a los datos y poder así saltar a la acción. Voy a pasar un video que... Ay, se me fue para el otro lado. Se llama, que es de la OMS, es un programa que se llama Respira la Vida, Breathe Life, y a ver si mi maestro acá corre video y nos los puede mostrar. Bueno, yo muestro este video porque efectivamente a mí me emociona y siento que los niños y las niñas en general no solamente están invisibilizados, ¿cierto?, en los derechos básicos, sino también en los derechos tan básicos que es como el respirar, ¿cierto? Y efectivamente esto es un poco para mover voluntades y llevar la emoción para que podamos llegar a la acción. La contaminación del aire efectivamente es una emergencia mundial de salud, ¿ya? La contaminación del aire cobra 7 millones de muertes al año, ya, tanto contaminación interior como exterior. La contaminación del aire mata incluso 4 veces más que el agua no potable. Y tenemos esta cifra realmente como dolorosa de que el 98% de los niños que viven en Latinoamérica respiran un aire tóxico. Esto se traduce en 130 millones de niños en Latinoamérica, y muchas de las enfermedades respiratorias agudas, el 50% de ellos son causadas por esta contaminación. Lo más terrible también es que el 98% de los niños menores de 5 años están expuestos a niveles de contaminación tóxicos en Latinoamérica o en países
de ingreso en medio bajo, en comparación con el 53% en países de ingreso alto. Por lo tanto, la contaminación del aire termina siendo un problema de equidad. Sigo. Pero la gente dice, cuando uno le pregunta una encuesta, y esta es una encuesta de Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, pero también lo encontré en Colombia, salía que, ¿cuál es el principal problema ambiental que le afecta a usted? Y la mayoría de la gente decía la calidad del aire, y segundo, la basura. Pues bien, tenemos ya los datos, y aquí nuestra colega anterior fue muy precisa en eso, existen los datos, ¿cierto? Existe la preocupación, pero siempre me surge a mí la pregunta, ¿por qué seguimos viendo estas escenas y son tan normalizadas en nuestro día a día, ¿cierto? Vemos siempre niños cruzando la calle con autos encendidos y el humo de los tubos de los autos, vemos niños que atraviesan, como bien lo mostraba el video, quemas de basura, ¿cierto?, para que desaparezcan del territorio, muchas de las industrias, zonas de sacrificio como existen en Chile, ¿cierto?, y sin embargo seguimos normalizando estas escenas. Bueno, no tengo mucho dominio del... Bueno, ¿y cuáles son obviamente las personas más vulneradas en este escenario de crisis mundial que es la contaminación? Obviamente los niños y las niñas menores de 5 años y los adultos, como bien dijeron los adultos mayores, son los más afectados en esta crisis. Primero, porque respiran más aire que los adultos con respecto al volumen de su cuerpo, ¿cierto? También juegan al aire libre, son más activos. Esto se suma también que su respiración es más bucal, entonces no tienen el primer filtro, que son los nocilos de la nariz, ¿cierto? Y además, a tener menor estatura, terminan respirando cerca de las fuentes de contaminación, como son los tubos de los autos. Entonces, si nos empecemos a preocupar, hay distintos tipos de contaminantes, las partículas y los gases. En este proyecto que yo les voy a presentar, nos enfocamos en las partículas. Y aquí vemos las distintas dimensiones, los distintos portes de las partículas. Vemos las partículas grandes, que son 10 microgramos, y vemos las más chiquititas, que son 2,5. Pero a más chiquitita esta partícula es que ingresa no solamente al sistema respiratorio, sino que ingresa a tu torrente sanguíneo, incluso puede atravesar tus células neuronales. Y eso es lo trágico de esta crisis. Y esta contaminación cobra, como bien vimos, tantas vidas, incluso cobra el doble de vida que los primeros 18 meses de la pandemia. O sea, para que dimensionemos la crisis de salud en la que estamos inmersos. Si nos fijamos ahí, por ejemplo, vemos las EPOC, que son las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer pulmonar. Aquí no ni siquiera he nombrado diabetes tipo 2, pero por ejemplo en EPOC el 21% de las enfermedades son provocadas por la contaminación del aire. Entonces, si los niños, si empiezan con este escenario desigual desde los primeros años de vida, incluso desde la gestación, empiezan a arrastrar esta enfermedad y el resto de su vida, obviamente, que va a estar su capacidad pulmonar y su condición de salud va a estar disminuida cuando vayan envejeciendo. Si nosotros tenemos los datos, si nosotros sabemos qué es lo que están respirando, podemos actuar. Si se fijan en este mapa, en el norte están la mayor cantidad de monitoreo. En el sur vemos que, en el hemisferio sur vemos que hay una gran desigualdad de qué es lo que se está midiendo y de qué es lo que están respirando los niños. De estos 33 países que conforman Latinoamérica, solo el 27% tiene un monitoreo robusto. Entre ellos nombramos Colombia, por ejemplo, Perú, Chile, ¿cierto? Pero hay 42% que aún no tiene monitoreo. Entonces, a raíz de esta necesidad, nace la Red de Monitoreo Ciudadano de Calidad de Aire para la Primera Infancia, Aires Nuevos, que son monitores de bajo costo que se instalan en lugares donde crecen y estudian niños, donde hay mayor concentración, como jardines infantiles, centros educacionales, centros de salud, y entregamos esta información
en tiempo real, ¿ya? Esto se puede consultar a través de una aplicación o a través de una página web. Es como cuando uno mira cómo va a estar el tiempo, es cómo va a estar el aire. Entonces, este es una... Ay, tengo un problema con el... Ahí sí. Entonces, como objetivo general es generar e intercambiar información, ¿cierto?, para reducir la exposición de los niños frente a los contaminantes, pero a través de un trabajo colaborativo, como bien al principio dije, entre la sociedad civil y la academia, y para poder también trabajar con las comunidades. ¿Y de qué manera? A través del despliegue de estos monitores donde hay mayor presencia de niños para generar acciones de mitigación. Esta es la red de aires nuevos, ¿ya? Si se fijan, estamos en 8 países, estamos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay. Desplegamos, por ejemplo, en cada uno de los lugares 5 monitores, básicamente de jardines infantiles, pero le entregamos este monitor a la población y ellos mismos, a través de sus necesidades o de saber qué tipo de aire están respirando los niños, deciden dónde poner sus monitores. Aquí en Córdoba tenemos 5 monitores, pero tengo la buena noticia que ustedes tienen buena calidad de aire, van ahí muy bien con la OMS, de repente en invierno se pasan un poquito, pero están siempre con las nuevas guías de la OMS, van bastante bien. Entonces, si se fijan, ahí está una triada, que es la comunidad, la universidad y la municipalidad, y con ellos logramos trabajar en conjunto para poder entregar una mayor información y para poder actuar acorde a la ciencia. Así nosotros nos organizamos. Primero, desplegamos sensores. Ahí en la foto sale Bernardo Aguilar, que está acá presente, de México, que como en todo este proceso, nuestros líderes nos han ayudado a poder instalar estos aparatos. Luego nos juntamos voluntades, ¿cierto?, los actores, para que podamos trabajar juntos, se educa, se entrena a la gente para que sepa cómo manejar los datos, cómo analizarlos y cómo entenderlos y qué efectos tienen en la salud. Se hacen reportes de análisis que son realizados y desarrollados por las universidades y socializados hacia los gobiernos locales. Se hacen campañas de sensibilización a la comunidad, se hacen acciones locales de bajo costo para poder disminuir la exposición de contaminantes a los niños y el fin último, obviamente, que es la incidencia política para poder asegurar un aire limpio a lo largo del tiempo, independiente del gobierno que esté de turno. Entonces, el tema es pasar un paradigma de una red oficial, una red a escala regional, a una hiperlocal. Se trata de saber qué es lo que están respirando los niños y niñas en tiempo real en donde ellos habitan todos los días. Y esto ha sido, por ejemplo, una de nuestras mediciones en lugares donde antes no se encontraba sensores que pudieran saber qué es lo que estaban respirando los niños. Y vemos que en todos los países en los que estamos midiendo, o en todas las ciudades, en ninguna se logra cumplir con los estándares de calidad de aire que la OMS nos está indicando. Aquí hay un error porque no es 5, sino que es 10 porque es concentración promedio anual. Y la OMS, 2 minutos, ya, voy súper rápido. Entonces, entramos con sintonías, nuestras soluciones van en sintonía con las realidades sociales y económicas. Vamos con Coyhaique. Voy para allá, parece. Ya. Coyhaique es una ciudad que queda al sur de Chile. Si se fijan en este gráfico, es la contaminación, esa es Coyhaique, y esta es la contaminación, cómo es durante invierno y durante verano. Si se fijan, durante el invierno, la contaminación puede llegar a 4 veces más de lo que Chile considera como protector para los niños. Entonces, nosotros al saber cómo la contaminación se comporta durante el día, ellos pueden planificar el ejercicio físico en una ventanita en que saben que hay buena calidad de aire. Y esto ha desencadenado, obviamente, otras actividades dentro de la comunidad escolar. Por ejemplo, desplegar un semáforo para saber cómo es la calidad del aire ese día, hacer campañas de ciudadanas de apagar el motor cuando estés detenido, o también hacer educación ambiental en el pueblo. Este es Perú. Perú hace una calendarización de la calidad de aire y este es un trabajo que se hace en Morales Duárez. Ellos ven, por ejemplo, cuáles son las fuentes de contaminación
y a partir de la ciencia, a partir de los datos, deciden qué tipo de acción van a hacer. En este caso, por ejemplo, decidieron disminuir la acumulación de residuos, plantar vegetación para evitar que aumente el polvo o implementar zonas de no ralentí y apagar motores. Y obviamente que esto va con educación. Este, por ejemplo, es un antes y un después. Son pequeñas acciones que al poder diseñar y delimitar una zona para que no se levante el polvo, mejoramos la calidad de aire que le va a llegar a los niños cuando estén en la escuela. Ese fue el diseño, por ejemplo, previo que nos mostraron para poder llegar a esa solución. Y esto está un poquito más allá, pero se dan cuenta, empiezan a recuperar espacios a partir de la ciencia. Este es un antes y un después. Aquí vemos también cómo está la contaminación por material particulado, producto del levantamiento de polvo en una calle que no está pavimentada. Se achancó, como dicen ellos, y efectivamente la contaminación disminuyó. Alrededor de este establecimiento ocasional se levantaron también un conjunto de vecinos interesados en participar, por lo tanto recuperaron áreas verdes, ¿cierto? Se transformaron 432 metros cuadrados con plantación de vegetación y esto obviamente llevó a otras acciones que es como zonas calmas, murales con algún tipo de diseño ambiental, etc. Ya me está quedando súper corto. Y en Quito, Ecuador, por ejemplo, Quito, Ecuador, se dieron cuenta que se levantaba mucho polvo en la zona de Pichincha, ahí hay una reforestación. En el caso de Monterrey, se implementaron diseños de urbanismo táctico, ¿cierto? Designaron zonas de baja emisión y también zonas de no ralentí. Y en Quilmes, aquí en la zona de Buenos Aires, se está reforestando porque hay una cancha de fútbol que levanta mucho polvo, entonces se reforesta como un muro de vegetal con una instalación de huertos verticales para mejorar la educación ambiental. El derecho al aire limpio acaba de ser reconocido por la ONU como un derecho vital, ¿cierto? Esto es sumamente importante porque finalmente le pone el cascabel al gato a los gobiernos para que efectivamente hagan algo con respecto a esta crisis que vivimos. En este caso, por ejemplo, tenemos la ordenanza que promueve el aire limpio en la Municipalidad de Lima como una iniciativa subnacional y aquí tenemos, por ejemplo, al presidente de Colombia apoyando una campaña para que los niños tengan el derecho a la acción climática. Estos son los estándares, y con esto voy terminando, estos son los estándares de calidad de aire que tienen los 8 países en los que estamos trabajando. Si ustedes pueden darse cuenta, son totalmente heterogéneos. La OMS tiene una norma diaria de 5 microgramos por metro cúbico. Resulta que, si se dan cuenta, Chile permite 10 veces más esa concentración. Estos son acuerdos que son conseguidos a nivel social, que son unos acuerdos sociales, políticos y económicos. Por lo tanto, esta presentación un poco es invitarlos, ¿cierto?, como líderes y un poco en la deuda y en la justicia intergeneracional que le debemos a los niños y a las niñas y aquí a los adolescentes, ¿cierto?, para que empecemos a adoptar políticas e inversiones, ¿cierto?, de apoyo a uso de combustibles limpios, a mejorar la eficiencia energética de las viviendas a través de cambio de calefactores, de aislamiento térmico, de generación eléctrica a través de fuentes más limpias y obviamente mejorar la gestión de los residuos municipales. Con esto termino. Dado los numerosos retos que enfrentan los niños, el aire que respiran no debería sumarse a ellos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Loreto, por esta ilustración tan concreta de experiencias prácticas reales en territorio y con estos tips de a ver cómo seguimos avanzando y podemos seguir llevando al territorio las buenas prácticas. Bueno, primer bloque, tuvimos a esa academia comprometida, real, directa, la sociedad civil, que nos da experiencias prácticas, organizada, y ahora nos tocan las políticas públicas y a los tomadores de decisiones, que muchas veces son a quienes interpelamos la necesidad de llevar a la práctica las demandas de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada. Y por eso, para este tercer bloque, vamos a contar realmente con una visita muy buena, que es la de Victoria Flores. Victoria es presidenta de Córdoba Obras y Servicios, COIS. Es
realmente una militante de la materia ambiental, de la materia animal, del género y de buscar unas sociedades más justas y equilibradas. Tiene una trayectoria como funcionaria pública en distintos estamentos, realmente muy rica. Y tenemos ganas de escucharte, que nos cuentes desde la gestión cómo podemos llevar este compromiso, este mensaje en este mundo que reclama una emergencia ambiental y una ciudadanía cada vez más activa y militante. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Amelia, muchísimas gracias por permitirnos desde la municipalidad ser parte de estos paneles que tienen en cuenta el ambiente, y recién hablábamos de cambio climático, bueno, y de cómo está contaminado el aire, y nosotros desde los municipios lo único que podemos hacer es generar políticas públicas aplicando estos diagnósticos para transformarlos y realmente convertirlos, ¿no? El ente que me toca presidir es un ente que se dedica al servicio público, al reciclado, hace obra pública, es decir, tenemos un sinnúmero de actividades. Pero en este caso puntual, lo interesante es poder charlar el impacto que tenemos en el ambiente como ciudadanos, y esta pregunta de reciclás tiene que ver con lo que estamos buscando desde la municipalidad, que es prácticamente interpelar el modelo de consumo. Nosotros cuando hablamos de ambiente, de cuidados del ambiente, siempre creemos que el problema es lejos, es allá, donde se discute en Egipto, y en realidad empieza por conductas individuales. Por eso esta presentación tiene algo de gracias y de memes como para que sea un poco más entretenida, pero lo que vamos a interpelar desde esta presentación es cómo consumimos, qué consumimos y qué modelo de economía estamos llevando adelante. La primera pregunta es si reciclás, y acá es preguntarle si quién sabe qué es reciclar. Seguramente esto cuando lo trabajamos con los niños en las escuelas, todos levantan la mano y nos dan conceptos de los más variados que se puedan imaginar. Porque lo importante acá es esta filmina y poder pensar que el reciclado es una de las acciones o el primer escalón cuando hablamos de un modelo de economía circular. Para nosotros, en la gestión municipal, el intendente Yayora definió la economía circular como un modelo económico y productivo. Y estos preguntarán qué tiene que ver con el reciclado. Bueno, el reciclado es el primer escalón para poder mirar este modelo de consumo y transformar lo que consumimos, en vez de que sea basura, todo junto, está revuelto y no tiene valor, cuando lo reciclamos pasa a ser residuo y el residuo sí tiene valor. Entonces, esta interpelación al modelo de consumo es ver si vamos a seguir pensando en las economías lineales de consumo y tiro o vamos a empezar a pensar en la economía circular. La economía circular lo que nos está pidiendo es volver a pensar qué hacemos con esa botella, volver a pensar qué hacemos con esa tapita, muy bien, y poder generar desde la política pública una nueva oportunidad. La economía circular plantea justamente una segunda oportunidad a todos los materiales que entendemos que son residuos y ya cumplieron una función. Acá la pregunta es cómo podemos hacer economía circular, y acá con los chicos siempre trabajamos mucho en las escuelas, que ya después les voy a contar qué significa esto de reciclar, y siempre hablamos de los dos tachos, ¿no? Parece, como recién decían con el cambio climático, parece obvio, pero no lo es, porque para empezar a separar los residuos necesitamos disponer de dos cestos, si no, no tiene sentido el trabajo que hacemos. Acá nos encontramos en la gestión con que el problema era, no se puede reciclar porque el camión no pasa, porque desconfiamos del Estado, porque no sabemos a dónde va, hay una cantidad de interrogantes, y como reciclar genera en las personas un trabajo extra después del consumo, era bueno, mejor si no sabemos dónde va y no tenemos confianza, ¿para qué vamos a reciclar? Pero la verdad es que en Córdoba se hacen muchas cosas para poder desarrollar este modelo económico productivo, ¿no? Tenemos distintas estrategias, como son los ecotachos, en esto que yo les decía, cuando interpelamos a los chicos y les decimos, ustedes se paran en su casa, sí, pero lo pongo ahí en el tacho, lavo la botella y la dejo. Bueno, no, para arrancar necesitamos dos tachos. Hoy la Municipalidad de Córdoba está en todos los barrios de la ciudad entregando estos ecotachos a cambio de que vengan y vuelvan en bolsas todos los residuos secos. Entonces, realmente hay un trabajo en la calle de estos ecotachos que se suman a los ecopuntos, es decir, generar dispositivos de cercanía a los vecinos y vecinas para que vuelvan a confiar en el sistema. Muchas veces no lo vemos o por cualquier razón los que vivimos en Córdoba tenemos recolección diferenciada, pero si estoy trabajando y el camión pasó justo a esa hora, ¿cómo hago? Bueno, la intención es acercar a todos estos puntos. Y esto que les muestro acá para nosotros desde la política pública es realmente un cambio
radical en la mirada del residuo. Nosotros en Córdoba, y tendrán en muchas ciudades de otros países, aquellos recolectores informales que existieron siempre. Los mal llamados cartoneros o cirujas siempre existieron. Bueno, hoy la ciudad de Córdoba tiene un programa para ellos que se llama Ruta del Seco. La Ruta del Seco implica reconocer la actividad y formalizarla, es decir, poder desde un municipio reconocer esta actividad, poder traerlos a un sistema social, pero también poder tener los volúmenes de la recolección de estos materiales que necesariamente aumenta las estadísticas, y en esto de empezar a cuidar nosotros el planeta con nuestras conductas, tenemos que también saber que esta informalidad no puede quedar ahí y tiene que ser parte de un sistema. Este programa apunta también, como recién lo mencionaba con el tema animal, a poder pensar en una ciudad libre de tracción a sangre, que también es un impacto ambiental muy importante. Cuando hablamos de carreros y cartoneros que en ciudades todavía llevan materiales en un carro y un caballo, nos interpela en el municipio para saber qué estamos haciendo con esta realidad no solo social, sino también animal. Bueno, este programa contempla hoy, se están capacitando más de 300 personas en alfabetización y en oficio. Muchas veces pensamos en las ciudades inteligentes, en Smart Cities, pero vamos a la calle y nos damos cuenta que todavía tenemos una deuda social gigantesca con todo este sector de la sociedad que ha estado excluido. Hoy Córdoba los estamos incorporando y ya tenemos más de 500 empleos verdes reconocidos, formalizados, y de personas que están dispuestas a entender que el animal no puede ser utilizado como el vehículo de la atracción, pero la actividad tiene que seguir estando porque para la municipalidad son empleos verdes. Tenemos un programa Reconversar y este otro programa Recreo que está directamente vinculado a nuestras infancias y a nuestros adolescentes. Vamos escuelas por escuelas, dando charlas, concientizando, tratando de que los chicos entiendan que el reciclado es este primer escalón, pero ellos pueden contribuir. Este recreo, este programa que ven acá, para nosotros es el más bonito. Nosotros con las escuelas municipales, que son 37, tenemos una especie de competencia. Dividimos la ciudad por grupo de escuelas. La escuela que más material junta es la que se va de viaje de estudio. Nuestras escuelas municipales están ubicadas en zonas periféricas, donde quizás las posibilidades económicas son menores. Por lo tanto, hoy el municipio está colaborando con las escuelas, pero no a cambio del viaje solo, sino de entender que el reciclado forma parte de esto, y a partir de que empiezan estas escuelas a movilizarse, lo que hemos notado es que el barrio entero, la comunidad entera, empieza a movilizarse, porque el reciclado, una vez que uno empezó, es difícil volver atrás, porque ya es hasta una cuestión de conciencia. Entonces, este programa Recreo apunta, vinculado a la temática del Congreso, no solo a pensar en que los niños tienen derechos, sino que los adultos somos responsables de que estos derechos sean realmente cumplidos en el caso del derecho a un ambiente sano, ¿no? También contarles que la Municipalidad de Córdoba tiene centros verdes, es decir, lugares de acopio y selección del material. Hoy Córdoba está con un trabajo más que importante en cuidar cómo disponemos los recursos. Volviendo al inicio a este modelo de consumo de qué hacemos con lo que nos sobra, hoy Córdoba tiene dos estrategias, los centros verdes y los centros de transferencia. Centros verdes muchos conocerán en el mundo que son lugares en donde se dispone, se acopia, se selecciona el residuo chico que llamamos, la tapita, la lata, el cartón. Pero esta filmina creo que es como la más impactante en la ciudad de Córdoba. La municipalidad se atrevió a manejar y darle una solución definitiva a los macrobasurales, que no es saco limpio y llevo al predio de enterramiento, sino es pensar que todo ese residuo, junto y así como lo ven en uno de los laterales, no tiene ningún valor. Pero si los empezamos a clasificar, hoy la ciudad de Córdoba está clasificando neumáticos, poda, escombro, pensar que son residuos gigantescos que por ahí estamos en nuestra casa y si dejamos de usar el mueble, ¿a dónde lo llevo? Dejé de usar el tele porque está viejo, está roto, no tiene otra posibilidad, ¿a dónde lo llevo? Hoy Córdoba tiene centros de transferencia en donde los residuos voluminosos, que le llamamos nosotros, están siendo parte de la gestión. Nosotros a todos estos residuos estamos convirtiéndolos en producto. Todos esos que ven ahí, nosotros tenemos desde las mochilas que se hacen con retazos de tapizado de la industria automotriz, pasando por ecolentes que se hacen con 4 tapitas. Hoy Córdoba está entregando un marco de lente con el cristal a personas que no tienen la posibilidad de pagar lo que cuesta un anteojo, al menos en la Argentina o en esta ciudad. Realmente son costos muy altos. Bueno, hoy la Municipalidad de Córdoba, en este marco del reciclado, con 4 tapitas estamos haciendo el marco y es como el emblema de todo lo que está bien, ¿no? Y ya para ir terminando, siempre terminamos con los chicos, con esta filmina que me parece muy gráfica porque
después de haberle contado que hay un municipio que tiene estrategias para reciclar, que está fomentando los emprendimientos, que estamos creciendo en emprendedores de la economía circular y que realmente la economía circular es un modelo productivo que incluye la informalidad de estos recuperadores a la formalidad de lo que debe ser la trazabilidad del residuo, terminamos con los chicos concluyendo que si no reciclan es porque realmente ya no quieren, porque hay un municipio que está atendiendo políticas y hoy estamos cuatriplicando los volúmenes y cuando hablamos de esto estamos hablando de 2.000, de 3.000, de un montón de miles de toneladas que antes se enterraban y que ahora se transforman en materia prima. Así que toda la información que falte quedamos a disposición de las preguntas y muchísimas gracias por habernos permitido contar nuestra experiencia. Muchas gracias, Victoria, y qué buen ejemplo de prácticas en una ciudad capital y grande y cómo han tomado con seriedad y responsabilidad la temática. Bueno, Santiago Alzugaray. Santiago es un nuevo líder, es un participante de la red de promotores de derechos de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Y la verdad que Santiago tiene una hermosa experiencia real y un trabajo que vale la pena escuchar y desarrollar. Así que, Santiago. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no traje un PowerPoint preparado, así que voy a hablar todo desde las experiencias, desde mis vivencias y más que nada también desde cómo los adolescentes nos importa el medio ambiente. Porque todo el tiempo la mayoría de los adultos nos dicen, nada, los adolescentes no quieren hacer nada, no les importa, tipo, nada. Pero en realidad nosotros estamos comprometidos, la mayoría de los adolescentes somos militantes, estamos metidos en distintas organizaciones que efectúan estos métodos para poder llegar a reciclar, a ser más, sería generosos con el medio ambiente porque simplemente va a ser nuestro mundo, porque dicen siempre que somos nuestro futuro y bueno, nosotros queremos tener un futuro más limpio, queremos poder jugar en distintos parques que no estén contaminados por el aire, queremos jugar en los ríos que nos podamos meter porque no estén contaminadas las aguas. Y acá desde la Defensoría, que yo vengo representando la red de adolescentes, tuvimos varios encuentros. El primero que tenía que ver más o menos con medio ambiente fue un encuentro que se hizo en San Juan en la fecha hace 2 meses, 24 de septiembre creo, que fueron muchísimos adolescentes y muchísimos adultos para también hablar de estas temáticas y poner en juego todo esto que nos estaba pasando a todos, o sea, porque el medio ambiente nos afecta a todos y muchísimo más, como estuvieron diciendo acá, a los más niños y a los adolescentes, porque terminamos siendo nosotros los que vamos a un parque, por ejemplo, no podemos jugar porque hay muchos residuos, terminamos queriendo meternos a los ríos y no podemos porque está totalmente contaminado. Yo, desde mi experiencia, yo vivo en San Lorenzo, Santa Fe, y estoy al lado del Delta del Paraná, que viví toda la quema de los humedales muy fuertemente. Hubo semanas que estaba totalmente la ciudad llena en humo. Y aparte estoy en el cordón industrial, que son las fábricas que más residuos y generan más que nada a esta temática que es el cambio climático. O sea, afecta muchísimo más que nada a la adolescencia de todo esto. Pero bueno. La Defensoría también pone en práctica estos encuentros para poder generar proyectos distintos en cada localidad, más que nada de la Argentina, para poder hacer estas propuestas y ver lo que nos afecta a todos. Yo tuve la suerte también, gracias a la Defensoría, de participar en la observación número 26, que fue el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y medio ambiente, que fue una charla fue más generacional de adolescencias y intergeneracional con los adultos de distintos cargos políticos sobre esto, más reflexionado al cambio climático, para poder llegar a una organización y a un punto en generar políticas y generar distintos proyectos que puedan ayudar a todo esto.
Y bueno, yo me llevé muchísimas cosas de toda esta experiencia. Yo milito desde mi punto que es de San Lorenzo, porque puedo, como propio adolescente, genero espacios de adolescentes que puedan tener en cuenta estos temas de reciclaje, estos temas de la contaminación del aire, para que las fábricas dejen de tirarnos todos los químicos, de que dejen de usar agrotóxicos al lado de los campos, porque San Lorenzo también es una zona mucho de campos y de siembra. Y más que nada para que dejen también de contaminar los ríos y todo eso. Pero bueno, no les quito más tiempo y muchas gracias. Gracias, Santiago. Excelente, realmente excelente. Bueno, frente a lo rico y a lo movilizante que hemos tenido esta tarde, este bloque, se abre un breve espacio de preguntas para aprovechar a los 4 aquí presentes. Aprovechémoslos, aprovechémoslas, que ha sido muy valioso y muy lindo lo que hemos escuchado. Así que un breve espacio de preguntas para el que quiera. Si alguien tiene la pregunta, levanta la mano, le acerco el micrófono. Muchas gracias. En la exposición de la doctora, que fue muy clara, contundente, precisa, la terminó justo ahí donde comienza. Hay soluciones, dijo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos lineamientos? Sí, gracias. Es interesante saber que la tecnología avanzó tanto que nos propone soluciones para combatir el cambio climático. La tecnología está disponible, cada vez es más económico y más accesible, pero claro, cuando nosotros pensamos en soluciones, pensamos en lo primero que hay que hacer es revertir la matriz energética de petróleo a energías renovables. Eso es conocidísimo hace mucho tiempo y cada vez es más accesible la energía solar, la energía eólica. Claro, hay mucho petróleo todavía, hay muchos países interesados en que se siga produciendo petróleo. Por lo tanto, eso demora un poquito más estas decisiones. Pero todo lo que se habló aquí, desde combatir la contaminación ambiental, que también tiene que ver con el cambio climático, reciclar los residuos y reciclar todo, no solo los residuos, reciclar nuestras vestimentas, pensar en otras formas de alimentarnos, todo eso contribuye al cambio climático. Son campañas que se deben hacer para educar, para fomentar, como se está haciendo en muchos lugares, para avanzar. O sea, los medios están. Los recursos están y las soluciones están planteadas y son accesibles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, tal vez retomando un poco en torno a las desigualdades sociales que mencionan y cómo va a afectar en esa línea, también entendiendo que hay cuestiones que son irreversibles y catástrofes que están sucediendo y van a seguir sucediendo, si alguna de las presentes puede aportar algo al respecto, es decir, ¿se están pensando abordajes para cuando estas catástrofes sucedan, más allá de las que ya sucedieron, digo, en materia de prevención en ese sentido, de saber que van a estar, si hay abordajes que se estén pensando para esos momentos, o lo que quieran aportar en torno a esta línea, digamos? Gracias. Sí, por supuesto que hay. Por supuesto que hay países que están mucho más avanzados al respecto. Hay países que ya sabiendo que el nivel del mar va a seguir subiendo y que sus costas son muy bajas, han mudado poblaciones, han mudado gente que vive en las costas hacia tierras más altas, porque sabemos cuáles son, o sea, podemos proyectar a los próximos años cuáles son las principales amenazas que van a sufrir en los distintos lugares. Entonces sí, claro, hay muchas acciones que se han podido tomar. Otro tipo de acciones son, por ejemplo, aquellos lugares en los que el agua es un recurso escaso y que cada vez va a ser más escaso, como en Argentina en particular, la zona de Cuyo, la zona de Patagonia.
Chile tiene unas zonas bastante afectadas por la falta de agua también y otros lugares del mundo, en pensar en cómo van a poder abastecer de agua. Hay, por supuesto, los países desarrollados, las ciudades más desarrolladas, las que tienen en cuenta que el cambio climático existe y que va a seguir avanzando y que podemos avanzar. Hay muchas medidas. Después tenemos medidas de alerta temprana, eso es adaptarnos, por ejemplo, una ola de calor. Sabemos que hay cada vez más olas de calor y sabemos que las olas de calor producen mortalidad, está probado. Entonces, muchos países, en particular conozco Argentina y otros, establecieron un sistema de alertas de olas de calor. ¿Eso qué quiere decir? Que te pueden advertir un par de días antes que va a venir una ola de calor. Entonces, tratar de evitar salir al exterior, hidratarte, todas las medidas que puedas tomar para evitar una mortalidad innecesaria, por decirlo suavemente. Pero claro, o que los niños no jueguen al mediodía al sol en las olas de calor. Todas son medidas hacia tratar de paliar estos impactos. Hay muchas medidas en todos los sectores. Hoy en día en la COP27 se habla de muchas cosas. Lo primero que se habló hoy fue que la salud debe ser un eje temático en todas las medidas de acción de los gobiernos, por ejemplo. Sí. Bien. Yo también quiero agregar, bueno, hay distintos niveles, ¿cierto?, para poder influenciar el tema de las soluciones a nivel individual, porque siempre decimos quién tiene la culpa, ¿cierto? Y siempre nombramos, no, el que maneja el bus, no, la industria, no, es que los políticos. Pero finalmente en esto estamos todos. Desde que tú te levantas, tú te decides cómo te movilizas, lo que tú comes, cómo tu casa va a estar calefaccionada. Obviamente que siempre hay una disparidad, ¿cierto? Pero siempre hay programas en los que uno puede consultar, ¿cierto? Programas municipales que pueden, por ejemplo, hacer un recambio de calefactor, ¿cierto? Mejorar el combustible con el que uno cocina. También en esto los gobiernos subnacionales tienen mucho que hacer. Ojalá diseñar y planificar ciudades que se dicen a 15 minutos, ciudades que, por ejemplo, ahora en Barcelona se están haciendo refugios climáticos, que cada 10 minutos tú puedas caminar y te puedas sentar bajo una sombra, que son soluciones sumamente sencillas. Optar por la electromovilidad, ojalá que los transportes públicos tengan un combustible, o sea, que sean eléctricos, ¿cierto? Bueno, además de la energía renovable, como decía aquí la profesora, compostar, 50% de nuestros residuos son residuos orgánicos. El compostaje, si no compostamos, producimos metano, y el metano, de aquí tengo a la profesora al lado, pero el metano es un súper contaminante, ¿cierto? Son los contaminantes de vida corta, que son como explosivos, duran poquito, pero contaminan 10 veces más que el CO2. El CO2, lo que nosotros estamos emitiendo hoy día, van a durar 100 años. Si nosotros hoy día no estamos tomando un bus para ir a la casa, o sea, un auto para ir a la casa, ese CO2 que estamos emitiendo, en 100 años más va a estar. El metano dura 10 años, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, compostar ya es una medida básica, ¿cierto? Traer tu botella de agua para no generar residuos. En el fondo es el control finalmente. Ahí Victoria quiere aportar. Bueno, no me puedo quedar callada porque en realidad las políticas públicas van a jugar su rol importante, pero coincido que si uno no empieza por replantearse cómo me visto, qué como y qué hago con una partecita como son los residuos, hoy el municipio de Córdoba está invirtiendo muchísimos millones, por ejemplo, en lo que yo les conté, tiene que ver con la separación en origen de los residuos, pero también tenemos predios de enterramiento y todas las ciudades en algún lado dejan lo que no tiene utilidad. Esos predios de enterramiento, para nosotros en la ciudad de Córdoba, el desafío es aumentar la tasa de desvío, es decir, tener estrategias para que cada vez se entierre menos y se use más. Si han pasado por la ciudad de Córdoba, han visto el estadio Kempes, nuestro estadio. Con la política que tenemos de gestión en origen más el reciclado en el predio, hoy hay una empresa que se llama Holcim, estamos haciendo combustible derivado del residuo, es decir, en la instancia de enterrar previa hay una selección todavía de un determinado residuo que puede hacer combustible. Si ustedes miran ese estadio, con estas políticas, en este año la ciudad de Córdoba va a haber dejado de enterrar 2 estadios completos, es decir,
hay una política orientada a disminuir el enterramiento por los niveles de contaminación. En el predio de enterramiento también hay estrategias para recuperar gas metano y evitar que vaya directamente al ambiente. Lo que pasa es que el Estado solo no puede. Si los ciudadanos no hacen su parte, es mentira que vamos a decir que los adolescentes son el futuro, porque en realidad son el presente y hay que cuidar el presente por nosotros y por las generaciones que vienen. Entonces, la política pública piensa en modo global cómo gestionar todo este tipo de medidas. Pero si no hay ciudadanos y ciudadanas comprometidas, es muy difícil. Digo, para que podamos tener una industria que tome el Tetra Pak como base de su insumo para poder reemplazar el zinc y poder hacer chapas que sean techos y que tengan mucha mejor aislación térmica que una chapa, necesitamos que los ciudadanos y ciudadanas que van a seguir consumiendo Tetra empiecen a pensar cómo lo van a enjuagar y dónde lo van a poner, porque si no, nunca vamos a llegar a los volúmenes industriales. Entonces, el aporte tiene que ser en esto de cómo lo vemos y no hay un trabajo individual o dividido por segmento. Es entre todos y todas y bien coincido. Cada uno podrá ocuparse de la parte que le toca, pero si cada uno no se hace cargo del cuidado del planeta en sus conductas individuales, no va a haber cambio posible y los cambios van a seguir. Entonces, creo que nos tenemos que plantear que en vez de empezar a mudar gente para que no se inunden, tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que no avance el cambio climático, porque ya demasiado lejos creo que hemos llegado. Sí. Yo quería agregar también que como ciudadano, como adolescente, se puede hacer también de la parte de la educación, o sea, empezar a promover esto de reciclar, de hacer composta, de utilizar menos agua. Son cosas básicas que normalmente en muchas escuelas no se da, no se tiene una materia que sea específicamente sobre el medio ambiente o no se dice sobre las cosas que generan el cambio climático o no se habla básicamente de esto. Y si uno no lo aprende en la casa o en la escuela, es muy complicado después llegar a ser un ciudadano que, por ejemplo, no sé, una cosa que es un residuo que tarda muchísimo tiempo son las colillas de cigarrillo. Eso todo el tiempo vemos que está tirado por la calle, que nadie lo levanta, que nadie se encarga de eso tampoco. Y esa simple acción como ciudadano de decir, bueno, me tomo el tiempo de dejármelo en el bolsillo y tirarlo en un basurero cuando pase, o esto de hacer tu propia composta, ni siquiera hace falta tener un jardín o algo así para sembrar o para hacer cosas, sino que también se puede dar a otra gente que haga eso. Son cosas básicas que tienen que empezar desde la educación, desde el empezar a informar a todos los ciudadanos sobre todos estos temas y que también se generen políticas sobre estos temas. Hacemos un par de preguntas más y cerramos. Hola, buenas tardes. Para la señorita Loreto, que había dejado muy clara, digamos, todas las cuestiones que estaban haciendo con la exposición, pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones que genera? Digo, porque entre todos también han ido hablando de las políticas que se toman, de lo que cada uno debe hacer. Está la cumbre del cambio climático ahora, y en algunas otras después vemos que, por ejemplo, al momento de resolver, Estados Unidos y China, que son los mayores contaminadores, votan en contra de algunas cuestiones que se tienen que resolver, digamos, ¿no? Esa por ahí perversidad que se juega, digo. Mostrabas en tu gráfico justamente que había muchos puntos esto de los reciclajes de aire. Digo, bueno, ¿qué se piensa sobre eso? ¿Cómo se operan? Porque hay sanciones, ¿no es cierto?, para eso, y qué genera de cómo después resolverla. Y una muy breve para, me olvidé tu nombre, Victoria, esta cuestión de los residuos que se han enterrado, ¿es posible volverlos a sacar y reciclarlos o eso ya queda, digamos, ahí? Bueno, de ahí se lo voy a pasar a la profesora aquí, que experta, además que ella participó en el IPCC, que es un panel de expertos. Bueno, yo creo que la declaración de la ONU hace pocos meses atrás de que el derecho a respirar un aire limpio como un elemento vital del derecho a vivir un ambiente sano, sustentable, ya es
una declaración que, o sea, ya no es una declaración, está totalmente aprobada, ¿cierto? Creo que es algo que ya empuja a las naciones a ponerse las pilas con respecto a cómo van a enfrentar este cambio climático. Yo creo que en esto existen distintos tipos de acuerdos internacionales, ¿ya? El acuerdo Kioto, está el de París, ¿cierto? En el que todos tenemos que aportar para que no aumentemos a 1.5 grados el calentamiento global. Ahora, esto se da, hay distintas medidas, ¿cierto? Se habla acerca de cómo de todas las políticas de movilización, políticas de construcción, control de emisión de contaminantes de las fábricas, ¿cierto? Ahora, la verdad es que esto es una conversación internacional y que efectivamente países como China, ¿cierto? O en un tiempo que Estados Unidos no quiso firmar el Tratado de París, ¿cierto? Yo creo que esto tenemos nuevamente y aquí el poder ciudadano un poco, por ejemplo, y suena súper loco porque finalmente China produce todo, pero de nosotros dejar de consumir, por ejemplo, cosas que China está produciendo, no sé, ¿me entiende? Hacer aquí como un statement, una especie de juicio y que esa decisión esté relacionada como qué cosas yo voy a consumir o no consumir, porque finalmente así es como yo creo que los países terminan un poco sintiendo una sanción que va más allá porque finalmente nosotros como ciudadanos en esta lucha, si los países, claro, conversando entre ellos, es poco lo que podemos hacer si es que no logramos este poder como a través del consumo, creo yo. A mí eso creo que es algo, hacer como un boicot a través del consumo, creo que es algo que nosotros podemos hacer, yo desde una mirada más de la sociedad civil, ¿cierto? No sé, profesora. Una pregunta. Bien. Bueno, profe, usted me corrige después. Cuando los predios de enterramiento, o sea, el suelo ya está contaminado, no se extrae, sino que lo que se hace son mejoras del suelo con distintas estrategias, desde el chipeado hasta captar el gas metano, pero la superficie, digamos, eso, recuerden que todos los predios tienen membranas y demás. Se trata lo que está y después se remedian esos suelos. Por eso lo importante es que cada vez se entierre menos, así hay mucho menos suelo que remediar, porque después los niveles de contaminación hacia arriba son muy complejos para poder desarrollar cualquier otro tipo de estrategias urbanas, digamos, quedan como predios desatendidos. Hoy nosotros estamos tratando membranas y gas metano. Por supuesto que hay 1000 cosas más para hacer, pero bueno, la medida de la jurisdicción es lo que da las dimensiones de las estrategias que podemos tener, ¿no? Reforzando un poquito lo del Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice, tratemos de no llegar a 2 grados más que la era preindustrial, mejor si no llegamos a 1,5 grados más que la era preindustrial. ¿Por qué? Porque los impactos van a ser muy grandes, va a haber muchas especies que no se van a poder revertir, etcétera, etcétera. Pero claramente, gente de mi edad no va a llegar a 1,5 grados, 2 grados, pero pensemos que los jóvenes, los niños, van a tener un clima distinto y van a tener un clima de 1,5 grados seguro y van a tener un clima, esperemos que no lleguen a 2 o que tarde más en llegar a 2, pero todas las acciones que podemos hacer va a contribuir a eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por haber estado presentes y por supuesto a los disertantes y a las disertantes por esta clase magistral que tuvimos. Así que muchísimas gracias y un último aplauso para ellas.